Muy buenas a todos. En este video estaremos presentando las diferentes patologías que abarca la mama y específicamente sobre el cáncer de mama. Nuestros integrantes son María José Guerrero, Laura Sofía Jiménez, Laura Campos, Salomé Vargas, Valentina Zapata, Sara Pellatón, Matías Londoño y la que les habla, Lizeth Karina Marín Ríos. Comenzaré por abarcarles un poco sobre la anatomía de la mama. La mama es un órgano complejo compuesto principalmente por tejido glandular y adiposo. El tejido glandular está organizado en lóbulos que a su vez se dividen en lobulillos. Estos lobulillos contienen los alvéolos donde se va a producir la leche. Los conductos galactóforos van a transportar esa leche desde los alvéolos hasta el pezón. El tejido adiposo rodea y sostiene el tejido glandular y su cantidad varía entre las mujeres, influyendo tanto en el tamaño como en la forma de las mamas. Además, las mamas contienen vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. La anatomía de las mamas puede variar ligeramente de una mujer a otra y cambia a lo largo de la vida, especialmente durante el embarazo y la lactancia. Es importante tener en cuenta que en algunos casos los conductos y los lobulillos se extienden hacia el tejido subcutáneo de la pared torácica y de la axila, lo que nos da como consecuencia enfermedades como el cáncer de mama que se pueden originar fuera de los límites visibles del tejido mamario. La mama va a tener varias características importantes. Entre esas, hay que tener en cuenta que su principal función es proporcionar el apoyo nutritivo y supervivencia de otro individuo a través de la lactancia materna. También tener en cuenta que la mama durante el tiempo va a experimentar cambios estructurales, desde la menarca hacia la edad adulta, durante el embarazo y como dato curioso, durante el embarazo es donde la mama realmente madura y tiene su función completa y finalmente cuando la mama con la vejez involuciona y hace regresión. Además, tener en cuenta que las mamas con el paso de los años han generado importancia social, cultural y personal para las mujeres principalmente. Ahora vamos a hablar de algunos trastornos del desarrollo. Los restos de las líneas de leche se van a presentar entonces como pezones o mamas supernumerarios, lo cual va a ser el resultado del engrosamiento epidérmico a lo largo de la línea de leche, la cual se va a extender entonces desde la axila hasta el periné. Sus manifestaciones clínicas son bastante raras en las mamas que son situadas con normalidad, pero pueden presentarse como una tumefacción dolorosa que se va a dar antes de la menstruación. También tenemos entonces el tejido mamario axilar accesorio, que como lo mencionamos anteriormente, entonces va a ser este sistema de conductos que puede extenderse al tejido subcutáneo o hacia la cola axilar de Spence. Este tejido puede ser extirpado en una mastectomía profiláctica, lo que reduce notablemente, pero no elimina el riesgo de cáncer de mama. También tenemos la inversión congénita del pezón. Hay que tener en cuenta que la falta de versión del pezón durante el periodo de desarrollo es frecuente y se puede presentar tanto de manera bilateral como unilateral. Y aunque generalmente tiene poca importancia clínica y se corrige de manera espontánea durante el embarazo, hay que tener mucho cuidado en caso de que la retracción sea adquirida, ya que esta puede ser indicativa de un cáncer infiltrante o de una enfermedad inflamatoria del pezón. Ahora vamos a hablar de los trastornos inflamatorios. Entonces tenemos que las enfermedades inflamatorias de la mama son realmente muy raras, representan menos del 1% de los síntomas mamarios y esas pueden ser causadas por infecciones, enfermedades autoinmunes o reacciones a cuerpos extraños. Y es sumamente importante descartar el cáncer inflamatorio de mama en casos en que se presente tumefacción o se vea eritematosa. Vamos a hablar entonces a detalle de cada uno de los trastornos inflamatorios, comenzando con la mastitis aguda. Esta va a ocurrir principalmente en el primer mes de lactancia y se va a dar por infecciones bacterianas que van a ingresar por las grietas que están en el pezón. Estos suelen ser el Staphylococcus aureus o Streptococcus. Se va a presentar con eritema, dolor y fiebre y puede requerir antibióticos y extracción de leche, pero el drenaje quirúrgico realmente es raro. Seguimos entonces con la metaplasia escamosa de los conductos galactóforos. Esta se va a presentar como una masa subareolar, eritematosa y dolorosa que se puede asemejar a un absceso bacteriano. En casos recidivantes se puede formar un trayecto fistuloso por debajo del músculo liso del pezón que se va a abrir hacia la piel en el borde de la areola y puede llegar a provocar una inversión del pezón. Más del 90% de las personas afectadas son fumadoras. Esto nos puede sugerir que el tabaquismo puede alterar la diferenciación del epitelio ductal. Una simple incisión puede drenar la cavidad del absceso. Sin embargo, el epitelio queratinizante lesionado puede permanecer y las recididas son frecuentes.
pero en la mayoría de los casos la extirpación quirúrgica en bloque del conducto afectado y el trayecto fistuloso contiguo es curativa. Ahora, la ectasia ductal se va a manifestar como una masa palpable en la región periareolar y esta tiene secreciones espesas y blancas del pezón. En ocasiones podemos ver retracción de la piel y el dolor y el enrojecimiento realmente son poco frecuentes. Esta va a aparecer en la quinta o sexta década de la vida en mujeres multíparas y tiene algo muy importante y es que puede ser muy difícil de distinguir del carcinoma infiltrante ya que su presentación clínica y radiología son muy similares. La esteatonecrosis o necrosis grasa de la mama puede manifestarse como una masa palpable indolora con engrosamiento o retracción de la piel. También se pueden observar nódulos de color blanco grisáceo, duros, mal definidos y con pequeños focos de color blanco tiza. En las mamografías podemos observar densidades o calcificaciones, como podemos ver en esta imagen, y esto hace difícil diferenciarlo del cáncer. Y en aproximadamente la mitad de las personas afectadas por vemos que tienen antecedentes de traumatismo o de alguna cirugía en la mama. La mastopatía linfocítica, que también es conocida como lobulitis linfocítica esclerosante, se presenta con masas duras palpables que pueden ser únicas o múltiples o como densidades mamográficas. La estructura del tejido muestra áreas de colágeno denso con lobulillos atróficos rodeados de infiltrado linfocítico. Se cree que esta tiene una base autoinmunitaria y está asociada principalmente a la diabetes tipo 1 y a enfermedades tiroideas autoinmunes, y su importancia clínica es que debe ser diferenciada del cáncer de mama. Y ya para terminar, tenemos la mastitis granulomatosa. La inflamación granulomatosa de la mama puede ser una manifestación de enfermedades sistémicas como la granulomatosis con poliangeitis, sarcoidosis o tuberculosis, o ya de infecciones localizadas en la mama. El tratamiento consiste en antibióticos y a veces el uso de esteroides. Esta se va a dividir en dos. Entonces tenemos la mastitis lobular granulomatosa, que es poco frecuente y se va a presentar solo en mujeres que ya han tenido hijos. Los granulomas están estrechamente asociados a los lobulillos y pueden contener vacuolas lipídicas rodeadas de neutrófilos. Y ya después tenemos la mastitis granulomatosa neutrófila quística. En esta se va a observar un patrón histológico parecido al que ya mencionamos y a menudo va a estar producida por corinebacterias lipofílicas. Las infecciones por micobacterias u hongos son muy raras y son más frecuentes en pacientes inmunodeprimidos o contiguas a objetos extraños como prótesis mamarias o perforaciones en los pezones. Ahora, en cuanto a las presentaciones clínicas, los signos y síntomas mamarios más frecuentes comunicados por las mujeres van a ser dolor, cambios inflamatorios, secreción por el pezón o aparición o formación de bultos o una masa palpable. Más del 90% de las mujeres van a ser sintomáticas y estas lesiones van a ser benignas. De las mujeres con cáncer, solo alrededor del 45% van a presentar una enfermedad sintomática, mientras que el resto lo va a descubrir mediante la detección selectiva con la mamografía. Entre los signos y síntomas más frecuentes e importantes de las lesiones mamarias se encuentra el dolor, mastalgia o mastodinia, que puede ser producido por quistes rotos, lesiones físicas, infecciones, pero a menudo no se va a detectar ninguna lesión específica. También puede ser por la inflamación, la aparición de bultos, que puede relacionarse con la proliferación de células estromales o células epiteliales, densidades y calcificaciones. Otra de las presentaciones clínicas va a ser la secreción como la galactorrea, que se puede asociar a un incremento de las concentraciones de prolactina y se puede deber a un adenoma hipofisiario. También se puede dar por el hipotiroidismo, síndromes anovulatorios endocrinos y puede aparecer también en pacientes que toman anticonceptivos orales, antidepresivos tricíclicos, metildopa o fenotiacinas. La secreción asociada a neoplasias malignas se puede ver habitualmente a carcinoma ductal in situ y su prevalencia va a aumentar con la edad. Se ha producido un carcinoma subyacente en el 7% de las mujeres menores de 60 años y en el 30% de las mujeres con 60 años o más. La probabilidad de que una de las masas sea maligna va a aumentar con la edad. Se eleva al 10% para las mujeres menores de 10 años y un 60% para las mujeres mayores de 50 años. Aproximadamente el 50% de los carcinomas se van a localizar en el cuadrante superexterno, el 10% en cada uno de los cuadrantes restantes y alrededor del 20% en la región central o subareolar. Aunque alrededor de un tercio de los cánceres se detecten inicialmente como una masa palpable, la detección selectiva a la palpación tiene muy poco efecto sobre la reducción de la mortalidad en cuanto al cáncer de mama. La tomosíntesis digital de mama va a integrar proyecciones de la mama y puede detectar cambios sutiles en la textura parenquimatosa mamaria. La ecografía va a distinguir entre las lesiones sólidas y quísticas y va a poder definir con mayor precisión los márgenes de la lesión.
y la resonancia magnética va a detectar los cánceres mediante la rápida absorción de medios de contraste debido a que hay un aumento de la vascularización del tumor y el flujo sanguíneo, y esto puede ser útil en la evaluación de mamas que tienen una alta densidad. Seguimos con las lesiones epiteliales benignas de mama, las cuales se pueden dividir en 3 tipos principales, y cada tipo tiene un riesgo diferente de convertirse en cáncer a futuro. Primero tenemos los cambios no proliferativos, que se les suele llamar cambios fibroquísticos. Son cambios que no se asocian a un mayor riesgo de cáncer de mama. Primero tenemos el cambio quístico, que los quistes mamarios se forman cuando los lobulillos se dilatan y se pueden unir y generar quistes más grandes. Las células que recubren estos quistes son diferentes a las células normales de la mama y en el microscopio se pueden tener un aspecto raro, generalmente no son cancerosas. Los quistes suelen ser blandos y desaparecen cuando se extrae el líquido con aguja fina, y esto es lo que confirma el diagnóstico y descarta otras causas de bultos. Como otros cambios no proliferativos, también tenemos la fibrosis y adenosis. La fibrosis es cuando los quistes se rompen con frecuencia liberando un material secretor al estroma contiguo, y la adenosis es un aumento del número de glándulas productoras de leche en los lobulillos mamarios, que es normal en el embarazo y lactancia. Los adenomas de la lactancia, que son parte de la adenosis, son masas que aparecen en el pecho durante embarazo o lactancia y desaparecen después. Y son normales por las hormonas, no son cancerosas. Y tenemos la tipia epitelial plana, que son células anormales que revisten los conductos mamarios y se asocia a cambios genéticos y un mayor riesgo de desarrollar condiciones más graves. También tenemos la mastopatía no proliferativa, que se asocia a un aumento del riesgo posterior a carcinoma en cualquiera de las mamas. Se suelen detectar como densidades mamográficas, calcificaciones o hallazgos casuales en biopsias que se realizan por otras razones. Tenemos hiperplasia epitelial, adenosis esclerosante y lesión esclerosante completa, también papiloma. Entonces, en la hiperplasia epitelial tenemos un aumento del número de células tanto de tipo luminal como mioepitelial, que se llenan y descienden con ductos y lobulillos. Se pueden distinguir luces irregulares en la periferia de las masas celulares. En la adenosis esclerosante, en la parte central de la lesión existe un mayor número de ácidos comprimidos y en ocasiones la fibrosis estromal comprime completamente las luces, que crea un aspecto de hileras dobles o cordones que generan, pues, que se encuentran dentro de un estroma denso y que es un patrón similar al carcinoma infiltrante. Y por último, la lesión esclerosante completa, que presentan componentes de adenosis esclerosante, papiloma e hiperplasia epitelial, lo que le otorga un aspecto denso y distorsionado. Pero, pues, a pesar de que es benigna, su apariencia puede simular un carcinoma, incluso en estudios de imagen. Entonces se requiere una evaluación histopatológica muy detallada para un diagnóstico preciso. Y sigue el papiloma. Los papilomas es que crecen dentro de un conducto dilatado y se componen de múltiples ejes fibrovasculares ramificados. Con frecuencia se encuentra hiperplasia epitelial y metaplasia apocrina. Los papilomas de grandes conductos se sitúan en senos galactóforos del pezón y suelen ser solitarios. Y estos, más del 80%, suelen ser, pues producen secreción a través del pezón, que puede ser hemorrágica debido a la torsión del eje y que provoca un infarto. Y la mayoría de los papilomas de conductos pequeños se manifiestan como pequeñas masas palpables o como densidades o calcificaciones que se ven en las mamografías. Aquí tenemos, como se ha visto lógicamente, la hiperplasia epitelial, la adenosis esclerosante, la lesión esclerosante radial y el papiloma intraductal. En este grupo también entra la ginecomastia, que es la única lesión benigna que se observa con frecuencia en la mama masculina. Se manifiesta como una hipertrofia en forma de botón y puede ser unilateral o bilateral. En el microscopio existe un aumento de tejido conjuntivo, colágeno denso, asociado a hiperplasia epitelial del revestimiento del conducto, pero casi nunca se observa en forma de lobulillos. La ginecomastia ocurre como una consecuencia del desequilibrio entre estrógenos, que estimulan el tejido mamario, y andrógenos, que contrarrestan esos efectos. Entonces eso puede aparecer durante muchas etapas de la vida, incluso pubertad, o en personas muy ancianas, o incluso con algunas drogas o fármacos que se han asociado a esta ginecomastia. La hiperplasia típica es una proliferación clonal que tienen algunas, pero no todas, de las características histológicas del carcinoma in situ. Se asocia a un riesgo aumentado de carcinoma y se divide de dos formas: hiperplasia ductal atípica y la lobulillar atípica. La ductal se conoce por su parecido histológico con el CDIS y es una proliferación relativamente monomorfa
de células dispuestas de forma regular que a veces forman espacios cribiformes, pero se distingue de este en que solo se llenan parcialmente los conductos afectados. La lobulillar está constituida por células idénticas a las del CLIS, pero las células no llenan ni distienden más del 50% de los acilos dentro de un lobulillo. Ambas tienen un alto nivel de expresión del receptor de estrógeno y presentan una baja tasa de proliferación y pueden haber adquirido anomalías cromosómicas. Aquí tenemos cómo se ve una hiperplasia ductal atípica y una hiperplasia lobulillar atípica. El carcinoma de mama es la neoplasia maligna más frecuente y mortal de las mujeres en todo el mundo. Cada año se diagnostica 1.7 millones de casos y una de cada 3 de las afectadas muere debido a la enfermedad. El cáncer de mama es poco frecuente en las mujeres menores de 25 años y su incidencia aumenta rápidamente después de los 30 años. La incidencia de cáncer triple negativo y positivo para HER2 se estabiliza en la mediana edad, mientras que la incidencia para el cáncer luminal alcanza su punto máximo más tarde en la vida. Como consecuencia, los cánceres triple negativo y positivo para HER2 suponen casi la mitad de los cánceres en mujeres jóvenes y menores del 20% de los cánceres en mujeres mayores. A partir de la década de los 80 se observó un notable aumento en la incidencia aparente del cáncer de mama en mujeres mayores. Este cambio parece ser atribuible a dos factores. El primero, la introducción de la detección selectiva mamográfica, y el segundo, el mayor uso del tratamiento hormonal posmenopáusico en las mujeres. Esto se estabiliza después de la década de los 2000, en donde se implementan nuevas técnicas médicas y a su vez se disminuye el uso de terapia posmenopáusica. El riesgo de cáncer de mama durante la vida es de 1 de cada 8 para las mujeres que viven hasta los 90 años en Estados Unidos. Los tumores de mama los podemos clasificar en 3 grupos de acuerdo a las proteínas que expresan. Primero tenemos los cánceres luminales, que son aquellos que van a expresar la proteína RE, pero son negativos para la proteína HER2. Luego tenemos aquellos tumores que tienen una sobreexpresión de la proteína HER2, sin embargo pueden ser negativos o positivos para la expresión de la proteína RE. Y finalmente tenemos los cánceres triple negativos, que son aquellos que no expresan la proteína RE, tampoco la HER2, y a su vez no expresan los receptores de progesterona, que están al mando de la proteína RE. Es importante destacar que hay unos factores de riesgo para la incidencia del cáncer de mama, como lo son la menor cantidad de embarazos, retrasos en la maternidad, reducción del tiempo de la lactancia materna, además de falta de accesibilidad a un buen plan de salud. Entre otros tenemos el sexo, ya que el 99% de estos cánceres se manifiestan en mujeres, la edad, la exposición a estrógenos, la genética y en una menor proporción los estilos de vida. Patogenia del cáncer de mama familiar. Se cree que 1/3 a 1/4 de los cánceres de mama son por herencia de un gen o predisposición a ciertos genes. Los más importantes para el cáncer de mama son aquellos que son supresores tumorales, que van a regular la estabilidad genómica y además intervienen en la señalización, que fomenta las vías de crecimiento. El riesgo es un patrón autosómico dominante, sin embargo, en algunas ocasiones la mutación en el gen se expresa de manera espontánea. Las mutaciones en BRCA1 y BRCA2 son la causa principal de los cánceres de mama familiares monogénicos y representan entre el 3 al 6% de todos los cánceres de mama. Además, los portadores de estas mutaciones pueden tener el riesgo de desarrollar otros carcinomas epiteliales, como lo son carcinoma prostático y carcinoma pancreático. Los cánceres de mama que se asocian a la mutación del gen BRCA1 suelen ser poco diferenciados y a menudo tienen rasgos morfológicos característicos. Habitualmente suelen clasificarse en el subgrupo de los triple negativos. Los carcinomas de mama que se asocian a la mutación del gen BRCA2 también tienden a ser poco diferenciados, pero expresan la proteína RE con más frecuencia que los cánceres BRCA1. Patogenia del cáncer de mama esporádico. Los cánceres luminales, aquellos que son positivos para la expresión de la proteína RE, pero negativos para la expresión de la proteína HER2, surgen a través de la vía dominante para la aparición del cáncer de mama y van a representar entre el 50 al 65% de todos los casos.
Mediante el perfil de expresión génica, los cánceres positivos para RE se clasifican en el subgrupo luminal, un patrón de expresión génica que está dominado por una gran cantidad de genes regulados por los estrógenos. El cáncer de mama luminal presenta el espectro más amplio de grados histológicos y tasa de proliferación de los 3 tipos moleculares. Los cánceres con alta expresión de proteínas RE también suelen tener elevadas concentraciones de los receptores de progesterona, que a su vez están regulados por los estrógenos y por la proteína RE. Y es que estos tumores positivos para la proteína RE y a su vez para los receptores de progesterona suelen ser bien diferenciados y de crecimiento lento. Por el contrario, los carcinomas con bajo expresión de proteína RE y receptores de progesterona tienden a encontrarse en el otro extremo del espectro, ya que por lo general son poco diferenciados y presentan una elevada tasa proliferativa. La principal causa de un cáncer de mama luminal es la exposición a los estrógenos, ya que estos aumentan la producción de factores de crecimiento como el factor de crecimiento transformante alfa, el factor de crecimiento derivado de las plaquetas y el factor de crecimiento de los fibroblastos, además de que regula la expresión de genes en las células epiteliales mamarias. Hablando de los tipos de carcinoma, quiero iniciar con que casi todas las neoplasias malignas de la mama van a ser adenocarcinomas. Y para describir los subgrupos de carcinomas se hablaban como infiltrantes y por el lado de los in situ se utiliza el término ductal y lobulillar. Ya después se supo que la mayoría de los carcinomas se originaban de las células de la unidad lobulillar del conducto terminal. Por el lado de ese carcinoma in situ no se clasificaba entre carcinoma in situ ductal o lobulillar, pero actualmente lobulillar lo utilizamos más para referirnos a lo infiltrante y que desde el punto de vista se relaciona con ese carcinoma lobulillar. Y ductal lo utilizamos para referirnos a esos adenocarcinomas que no se clasifican dentro de un tipo histológico especial. Por el lado del carcinoma in situ, que significa que literalmente las células se encuentran en su lugar original, hablamos de esas células cancerosas que se crean dentro de esos conductos y lobulillos y que se encuentran encerradas por la membrana basal, por lo que no van a tener la capacidad de hacer metástasis. Y por aquí tenemos el carcinoma ductal in situ, que es esa proliferación clonal de células limitada a los conductos y lobulillos por la membrana basal. Y este puede diseminarse por todo el sistema ductal y producir lesiones extensas o solamente quedarse en un sector, pero respetando la membrana basal. Y la mayoría normalmente se van a detectar por esas calcificaciones que pueden llegar a aparecer por una secreción por el pezón o por la presencia de necrosis. Y lo encontramos varios tipos. El comedoniano, que lo clasificamos según que la presencia de células tumorales con núcleos polimorfos de gran malignidad y áreas de necrosis central. También puede ser micropapilar, que lo vemos como protuberancias bulbosas sin ejes fibrovasculares, o papilar, que son esas papilas verdaderas y en este caso sí vamos a encontrar ejes fibrovasculares. Bueno, como características clínicas de este carcinoma ductal in situ, no se conoce muy bien su evolución porque en la mayoría de los casos se hace una mastectomía que puede llegar a ser curativa en el 95% de los casos, aunque se dice que si no se trata puede llegar a convertirse en un carcinoma infiltrante y esta incidencia sube 1% por año. También se cree que esas pacientes que tienen ese carcinoma ductal in situ extenso o indiferenciado pueden llegar a presentar un mayor riesgo de llegar a ser esa progresión a un carcinoma infiltrante y que si llega a ser ese carcinoma infiltrante, la mortalidad de la paciente va a ser de 1 al 3%. Entonces, ¿qué riesgos tiene también este carcinoma ductal in situ de que pueda haber una recidiva, o sea, que pueda repetirse este suceso? Que en el caso del cáncer haya alto grado nuclear y necrosis, según la extensión de la enfermedad, a mayor extensión puede haber mayor riesgo de recidiva y que esos márgenes de resección están afectados por el tumor. Por el lado del tratamiento, se habla que es una radioterapia posoperatoria, esa mastectomía y el tamoxifeno, que también puede ayudar a reducir el riesgo de recidiva, pero que dice que estos tratamientos como la radioterapia del tamoxifeno solamente se reservan a esos casos en donde desde un principio se creía que había un mayor riesgo de recidiva.
Por otro lado, una manifestación de ese carcinoma ductal in situ puede ser la enfermedad de Payet, que se caracteriza por prurito y una lesión descamativa en el pezón. ¿Por qué se produce? Porque esas células migran por todos los ductos hacia los conductos galactóforos y finalmente al pezón sin romper la membrana basal, pero sí rompen la membrana epitelial, haciendo que se filtre ese líquido extracelular, produciendo esa costra que puede llegar a generar esa picazón y el eritema. Bueno, por otro lado, de carcinomas in situ tenemos el carcinoma lobulillar in situ, que es una proliferación clonal de células dentro de esos conductos y lobulillos que en este caso vamos a encontrar en la biopsia que carecen de cohesión, ¿cierto? También vamos a ver, pero rara vez, calcificaciones o reacciones estromales que produzcan cambios en la mamografía. Vemos que en 20 a 40% de los casos es bilateral, comparado con el ductal, que solamente es del 10 al 20% de los casos. También vemos que esas células de este carcinoma lobulillar in situ, de la hiperplasia típica y del carcinoma lobulillar infiltrante son idénticas, pero aquí ya como diciendo pues al principio, dijimos que se caracteriza por una falta de cohesión y esto se debe a una disfunción en la caderina E, que es una proteína que se encarga de las uniones intercelulares, ¿cierto? Este carcinoma lobulillar in situ también es asociado, pues como que comparte las mismas mutaciones, hace carcinoma infiltrante y vamos a ver que en muchos casos va a ser la verdadera lesión precursora del carcinoma infiltrante. Hablando de la morfología de ese carcinoma lobulillar in situ, vimos que se compone de una población uniforme de células que los núcleos van a ser ovalados, redondos y pequeños nucleolos y que va a afectar a sus conductos y lobulillos. En este caso, a diferencia de ese carcinoma ductal, no vamos a encontrar ni necrosis ni calcificaciones. Este normalmente va a expresar el RE, el RP y va a ser negativo para ese oncogen HER2. No está claro si la extirpación quirúrgica de la lesión va a reducir el riesgo de que se produzca el carcinoma infiltrante. Y los carcinomas infiltrantes que aparecen en mujeres después del carcinoma lobulillar in situ tienen 3 veces más probabilidades de que haya sido un carcinoma lobulillar. Por otro lado, las opciones de tratamiento se van a decir la mastectomía profiláctica bilateral, porque vimos que el 20 a 40% de los casos iba a ser bilateral y también se hace un seguimiento clínico y un cribado mamográfico. Finalmente vamos a hablar de ese carcinoma infiltrante o invasivo que puede llegar a presentar muchísimos aspectos morfológicos y que un tercio de ellos los podemos clasificar según su tipo histológico y que se dice que se merece un análisis según esas asociaciones en la clínica y en la biología que tengan. La mayoría de estos cánceres de mama van a ser adenocarcinomas ductales que no vamos a clasificar en ningún tipo especial. Por el lado de las manifestaciones clínicas podemos ver que puede ser una masa de 2 a 3 centímetros de tamaño, puede ser una masa radiodensa irregular y que se puede asociar a una reacción estromal dermoplásica. Cuando se cortan después de que se haya extraído ese carcinoma infiltrante, dicen que producen un sonido chirriante, pues como cuando uno está cortando una castaña. Dice que también pueden estar compuestos por glándulas neoplásicas dispersas, por lo que no se va a producir esa masa densa y puede llegar a fijarse a la pared torácica, la piel o invadir ese músculo pectoral mayor. Bueno, por el lado del carcinoma infiltrante, vamos a ver que es súper importante ver cómo se clasifica según la escala histológica de Nottingham. Entonces vamos a ver que se va a puntuar según la formación de túbulos, el pleomorfismo nuclear y la tasa mitótica que tenga el tumor. Entonces vamos a hablar del grado 1, que van a ser los que están mejor diferenciados, y el grado 3, que son los que están muy, muy indiferenciados. Entonces, ¿qué pasa? Los de grado 1 van a tener un patrón tubular o cribiforme, tienen pequeños nucleolos uniformes y una proliferativa baja. Los dos de grado 2, que son moderadamente diferenciados, son áreas donde las células crecen en agrupaciones sólidas, van a haber células infiltrantes individuales, va a haber un mayor pleomorfismo nuclear y va a haber un mayor número de figuras mitóticas. Finalmente, esos de grado 3 se van a infiltrar, pues infiltran como nidos irregulares o sábanas sólidas de células, presentan núcleos irregulares y aumentados de tamaño y una tasa mitótica alta, muy alta, por lo que hace más indiferenciado y podríamos hablar de que es un poco más agresivo.
Hablando del tipo histológico especial de los carcinomas infiltrantes, vamos a hablar de varios tipos de carcinomas, empezando por el carcinoma lobulillar, que se va a infiltrar en forma insidiosa a la mama con una mínima desmoplasia, y el rasgo histológico distintivo va a ser la presencia de células tumorales infiltrantes no cohesivas, que a menudo van a incluir células en anillo de sello que contienen gotitas intracitoplasmáticas de mucina, y nos van a observar formación de túbulos. Hablando del carcinoma mucinoso, este va a ser blando, elástico y va a tener presencia el aspecto y la consistencia de una gelatina grisácea, azul, pálida. Y las márgenes van a ser compresivas y definidas. Las células tumorales van a estar dispuestas en grupos y pequeños islotes dentro de lagos grandes de mucina. El carcinoma tubular se va a componer exclusivamente de túbulos bien formados y a veces se puede confundir con lesiones esclerosantes benignas. También puede existir un patrón cribiforme y es habitual encontrar protrusiones apocrinas que pueden existir calcificaciones dentro de las luces. El carcinoma papilar va a producir papilas verdaderas, frondas de tejido fibrovascular y va a estar revestida por células tumorales. El carcinoma apocrino se asemeja a las células que recubren las glándulas sudoríparas. Estas células van a presentar núcleos redondos, van a tener su tamaño aumentado y van a tener núcleos prominentes y abundante citoplasma eosinófilo, y en ocasiones puede ser granular. El carcinoma micropapilar van a formar bolas huecas de células que flotan en el líquido intercelular y van a crear estructuras que parecen las papilas verdaderas. El carcinoma con patrón medular va a ser más blando que otros carcinomas de una desmoplasia mínima y a menudo va a formar masas bien delimitadas. El carcinoma metaplásico va a comprender los carcinomas de células fusiformes y los carcinomas productores de matriz. Estos carcinomas a menudo van a presentar perfiles de expresión génica que se asemejan a los de las células mioepiteliales. El carcinoma secretor recuerda mucho a la mama lactante al formar espacios dilatados llenos de material eosinófilo, y estos carcinomas rara vez van a hacer metástasis. Y ya hablando del carcinoma inflamatorio, este va a presentar un aspecto macroscópico característico producido por un taponamiento extenso de los espacios linfovasculares de la dermis por las células del carcinoma, y va a conllevar a un pronóstico muy malo, ya que la paciente va a presentar metástasis a distancia. Se va a manifestar como eritema mamario, tumefacción y engrosamiento de la piel. El cuadro clínico inicial puede confundirse con una infección mamaria y esto lleva a que un diagnóstico sea tardío. Los carcinomas infiltrantes van a dividir en 3 grados según la formación de túbulos, el pleomorfismo nuclear y el número de mitosis. Entonces, hablando del carcinoma bien delimitado de grado 1, en este se va a mostrar túbulos infrecuentes, van a ser formados por células pequeñas, nucleolos monomorfos y solo se encuentran escasas mitosis. En el carcinoma moderado, diferencia de grado 2, se muestra menos formación de túbulos y algunos nidos sólidos de células con núcleos polimorfos y se ven figuras mitóticas ocasionales. Y ya hablando del carcinoma poco diferenciado de grado 3, se van a ver que se infiltra como sábanas irregulares de células con núcleos pleomorfos y aumentados de tamaño. Hablando de los factores pronósticos y predictivos del cáncer invasivo, este va a depender de las características biológicas del carcinoma, es decir, del tipo molecular o histológico y del estadio de la enfermedad en el momento del diagnóstico. Pacientes que presenten metástasis a distancia o carcinoma inflamatorio tienen un pronóstico especialmente malo, y los demás cánceres el pronóstico viene determinado por la evaluación anatomopatológica del tumor primario y los ganglios linfáticos axilares. Los factores predictivos van a ayudar a determinar la respuesta probable de un cáncer o de un tipo específico de tratamiento, y los principales factores pronósticos van a ser metástasis en los ganglios linfáticos, metástasis a distancia, tamaño del tumor, enfermedad local avanzada, invasión linfovascular, perfil de expresión génica y respuesta a la quimioterapia prequirúrgica. Hablando del cáncer de mama masculino, la incidencia es solo del 1%. Cada año en Estados Unidos se produce alrededor de 2.670 casos y 500 muertes. Los factores de riesgo van a ser parecidos a los del cáncer de mama de mujer y van a incluir edad avanzada, parientes de primer grado con cáncer de mama, exposición a estrógenos, exógenos o radiación ionizante, consumo de alcohol, infecundidad, obesidad, mastopatía benigna previa, síndrome de Klinefelter y residencia en países occidentales. El factor familiar más importante que confiere un mayor riesgo de cáncer de mama masculino va a ser la mutación en la línea germinal del gen supresor tumoral BRCA2. Las mutaciones germinales en BRCA1, PTEN, TP53 y PALB2 confieren un menor riesgo de cáncer de mama masculino.
Más del 90% de los cánceres de mama en los hombres son de tipo luminal, y aunque los hombres presenten una enfermedad en estadios más avanzados, el pronóstico es similar al de las mujeres cuando se emparejan por estadios, y se utilizan las mismas pautas de tratamiento general para hombres que para mujeres. Ahora vamos a continuar con los tumores estromales. Tenemos de origen intralobular e interlobular que originan distintos tipos de neoplasia. Los tumores como el fibroadenoma y filoides, que son específicos de la mama, se van a desarrollar en las células de ese estroma intralobular y se consideran bifásicos, ya que van a incluir un componente epitelial junto al neoplásico, cuya proliferación puede ser impulsada por factores de crecimiento de las células estromales. Debemos tener en cuenta que ambos van a presentar mutaciones en el gen MECTOSE, también presentes en el leiomioma uterino, lo que sugiere que estas mutaciones afectan la expresión de genes regulados por hormonas sexuales. En cambio, el estroma interlobular es frecuente de tumores similares a los del tejido conjuntivo en otras áreas del cuerpo, como lo es el lipoma y angiosarcoma. Además, tumores más frecuentes en la mama, como lo es el miofibroblastoma. Bueno, vamos a pasar a explicar el tumor fibroadenoma. Debemos de tener en cuenta tanto la morfología como las características clínicas. Empecemos con la morfología y es que ellos van a variar de tamaño, pueden ir de 1 centímetro hasta tumores muchísimo más grandes. La masa es comúnmente palpable en mujeres jóvenes, nódulos de color blanco, grisáceo, elásticos y bien delimitados que sobresalen del tejido circundante. Espacios en forma de hendidura revestidos por epitelio, esto pasa muy a menudo. Tenemos tanto un patrón pericanalicular, que es el epitelio rodeado por el estroma, y un patrón intracanalicular, que es el epitelio comprimido o distorsionado. Y en mujeres mayores el estroma se vuelve densamente hialinizado y el epitelio atrófico. Ahora, las características clínicas es que aparecen en mujeres dentro de 20 y 30 años, frecuentemente múltiples y bilaterales, son tumores hormonosensibles, es decir, que pueden aumentar durante el embarazo y remitir después de la menopausia. Un factor de falsa sospecha para el carcinoma es el crecimiento rápido y el infarto durante el embarazo. Mujeres que reciben ciclosporina después de un trasplante renal se presentan múltiples fibroadenomas bilaterales, un riesgo levemente mayor de carcinoma, no se sabe si son neoplasias verdaderas o hiperplasias reactivas, y hay un riesgo mayor si existen las siguientes características, que serían quistes mayores de 0.3 centímetros, adenosis esclerosante, calcificaciones epiteliales y cambio apocrino papilar. Ahora pasaré a explicar el tumor filoides. Vamos a comenzar con la morfología. También las masas son palpables, se pueden encontrar en mamografías, tienen variedades de tamaño. En las lesiones grandes se va a presentar protuberancias bulbosas, que es esa presencia de nódulos de estroma proliferante revestidos por epitelio, y algunas veces se pueden extender en un espacio quístico. Lo que diferencia el tumor filoides del fibroadenoma es que va a tener una mayor celularidad, mayor tasa mitótica, pleomorfismo nuclear, proliferación del estroma y bordes infiltrantes. Las lesiones bien diferenciadas, que son las benignas, se parecen a los fibroadenomas, pero son más celulares y tienen actividad mitótica, como lo acabé de mencionar, mientras que las lesiones anaplásicas, que son las malignas, pueden resultar difíciles de distinguir de los sarcomas. Ahora, vamos a pasar a las características clínicas. La mayoría aparecen en la sexta década de vida. Características citológicas bien diferenciadas, como las recidivan, o sea, están a nivel local, no se metastatizan. Los tumores filoides de bajo grado y anaplásicos, que son malignos, también están a nivel local, a menos de que se traten con una extirpación amplia o una mastectomía. Independientemente del grado, hay una diseminación linfática infrecuente y hay un vaciamiento axilar que está contraindicado. Pues son muy poco frecuentes. Las lesiones anaplásicas dan lugar a metástasis hematógenas a distancia en alrededor de 1/3 de los casos y solo el componente estromal metastatiza. Ahora, las lesiones del estroma interlobular, que van a comprender tanto los tumores benignos y los malignos. Tenemos el miofibroblastoma, que contiene miofibrolastos y es el único tumor de mama que es igual de frecuente en los hombres. El lipoma, que son palpables y son detectados mediante mamografía como lesiones que tienen grasa. Y la fibromatosis, que es una proliferación clonal tanto de fibrolastos como de miofibrolastos. Es una masa infiltrante irregular que puede afectar al músculo, es localmente invasiva, no metastatiza, y algunos casos se asocian a traumatismos, cirugías previas,
adenomatosa familiar, síndrome de desmoide hereditario, síndrome de Garner. Para ir culminando, tenemos los tumores malignos del estroma interlobulillar. Ellos son muy frecuentes. Tenemos el angiosarcoma, que es el único sarcoma que aparece con alguna frecuencia en la mama. Está menos del 0.05%. Él puede ser esporádico o surgir como una complicación del tratamiento. Y la mayoría aparece en el parénquima mamario en mujeres jóvenes. La edad media es de 35 años y tiene un pronóstico malo. Los tumores que aparecen después del tratamiento del cáncer de mama normalmente afectan a mujeres mayores y se asocian a radioterapia o edema crónico. Tras la radioterapia, aproximadamente el 0.3% de las mujeres presentan angiosarcomas en la piel de la mama y la mayoría de los casos se diagnostican 5 a 10 años después del tratamiento. Vamos a hablar también de otros tumores malignos. Entonces tenemos aquellas neoplasias malignas de mama que se originan a partir de linfocitos o piel o que son metastásicos de otros sitios. Son poco frecuentes y representan el 5% del cáncer de mama. También tenemos el linfoma no hodgkiniano, que puede surgir principalmente en las mamas o estas verse afectadas de manera secundaria por una enfermedad generalizada. Tenemos que tener en cuenta que aunque los linfomas primarios de mama son los del linfocito B, también están los de los linfocitos T, que son infrecuentes y que comúnmente están asociados a implantes mamarios por la inflamación crónica que presentan. Tenemos que tener muy en cuenta a las mujeres jóvenes que tienen linfoma de Burkitt, pues estas pueden presentar afectación mamaria bilateral extensa, a menudo durante el periodo del embarazo o la lactancia. También hay tumores malignos que pueden surgir de la piel y la dermis de la mama. Estos tumores entonces van a ser idénticos a sus equivalentes encontrados en la piel y en otros lugares. Y finalmente, las metástasis a la mama son extraordinarias y con mayor frecuencia se van a originar de melanomas y de cánceres ováricos.